Bueno, después de ese manjar, qué placer, ¿no? Y bueno, es lindo ver cómo Dios utiliza a cada uno de nosotros para Él, para su gloria, para servirnos unos a otros. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a alguien decir, así soy? Soy así. Posiblemente después de retar fuerte a alguien o quizás insultar, usar palabras muy fuertes y alguien le dice, pero ¿cómo vas a hablar de esa manera? Y la respuesta, y es que así soy. Soy transparente, soy franco, digo las cosas de frente y todo eso, ¿verdad? ¿Qué dirían ustedes? ¿Que está mal? Como una excusa, ¿verdad? Una buena, bueno, no es buena, es una excusa horrible, podríamos decir, por ser lo que no debo ser. Y quizás tengo demasiado orgullo para reconocer que debo cambiar. Vamos a mirar en 1 Corintios 15. Un hombre que dijo, así soy. No exactamente en esas palabras. Dijo, soy lo que soy. Pero no dijo, soy lo que soy, como una excusa por insultar, por actuar mal, sino otra cosa. Vamos a leer 1 Corintios 15 y versículo 10. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahí dice todo, ¿verdad? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, obviamente no está excusando insultos, críticas, etc. Pablo, soy lo que soy. Entonces, lejos de ser una excusa, nos está dando el secreto para una vida victoriosa como cristiano. ¿Tú quieres victoria en tu vida cristiana? ¿Quieres victoria para usar la boquita mía para bien? Entonces, con la ayuda de Dios vamos a estar viendo cómo la gracia de Dios está a nuestra disposición para ayudarnos en esta área tan importante en nuestras vidas. Lo primero que observamos aquí en 1 Corintios 15 es que Pablo aquí está hablando de un tema que viene como anillo al dedo en estas fechas. Está hablando de hoy somos dos personas aquí. Está hablando de de la resurrección. ¿Y qué tiene que ver la resurrección con mi boquita?
con mi forma de ser. Tiene mucho que ver. Mucho que ver. En parte, la resurrección significa la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. ¿Queda algún enemigo como para que nos arrastre hacia una mala conducta? No. Entonces, cuando hay exceso de malos sentimientos, no se debe a nada externo, se debe a mí. No hay excusa. No puedo decir, así soy. Soy yo y nada más. Versículos 1 al 8, lo leemos rápidamente. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, la esencia del mensaje, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, fíjense esa expresión que se repite 2 veces, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Y también conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora tenemos una expresión que se repite 4 veces. Y se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven, por supuesto, cuando se escribió esto, y otros ya han muerto. Luego, tercera vez, se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último, se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pero ya sea que lo haga yo o que lo hagan ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. ¿Qué hemos creído? Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó. Cristo apareció 4 veces. Cristo apareció. Y también, qué importante la transformación que ocurrió en la vida de Pablo. Transformación que Cristo quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros aquí en esta noche. Fíjense, Pablo dice en el versículo 8,
Por último, se me apareció a mí que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Cuando Pablo dice, soy lo que soy por la gracia de Dios, está tomando en cuenta primero, nací fuera de tiempo. Y no fue prematuro, fue postmaturo. Vino después de tiempo. ¿Dónde estaba Pablo cuando andaba Jesús en la tierra? Porque él fue educado a los pies de Gamaliel. ¿Y dónde estaba Gamaliel? Estaba por allá por Galilea. Estaba en Jerusalén, la capital, donde está el templo. ¿Dónde estaba Pablo? Cuando mataron a Esteban, pusieron las ropas a los pies de el líder de la batuta ahí, un tal Saulo de Tarso, Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? Ahí, en Jerusalén. Así que andaba en la vuelta cuando Jesús estaba en Jerusalén. ¿Escuchó? No sabemos. Aparentemente no escuchó. Por lo menos no hay registro. Pablo nunca dijo, yo escuché decir a Jesús. No, no lo tenemos. Así que calculo que nunca escuchó a Jesús. Estaba contento de estar con Gamaliel. Jesús era del otro bando, ni escucharlo. Pero llegó el día cuando lo escuchó. ¿Por qué me persigues? Así que Pablo es un hombre que nace fuera de tiempo, que demoró más de lo necesario para convertirse. Y quizás hay personas aquí en esta noche que están demorando para entregarse al Señor. ¿Qué esperas? ¿Que el Señor te ponga en una camilla mirando el cielo? ¿Qué esperas? Para reaccionar a esta persona, el Señor Jesucristo, que hemos ya escuchado, es lo más grande y es el que por amor a nosotros entregó su vida por nosotros para salvarnos, como leímos aquí, a morir por nuestros pecados. No esperó que nos reformáramos para entonces favorecernos y salvarnos. Dio su vida cuando aún éramos pecadores. ¿Qué esperas? Bueno, Pablo dice, no soy digno de ser apóstol, porque nací fuera de tiempo. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Me hace pensar en 2 Pedro 3:9, que el Señor no demora su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está esperando que tú reacciones para arrepentirte de tus pecados, para reconocer que no estás pronto para partir a enfrentarte con el juez del universo. Hay que tener el perdón de los pecados antes, después es tarde. Pablo, bueno, gracias a esa paciencia y esa gracia de Dios,
fue tirado al suelo de su caballo para que respondiera a la invitación de Jesús. Ven a mí, los que están trabajados y cargados de su religiosidad. Vengan a mí y yo los haré descansar. Nacido fuera de tiempo. Y esto le trajo un problema a Pablo. Porque ustedes se acuerdan cuando en en Hechos capítulo 1 están pensando en alguien que sustituya a Judas. Judas entregó al Señor, luego se fue y se colgó. Una mala solución a una mala decisión. Pero así lo hizo. Pero quedó ese huequito, el número 12 de los apóstoles. Y entonces Pedro dice, tenemos que buscar a alguien que ocupe ese lugar. Y el requisito, ahí en el capítulo 1 de Hechos, dice, tiene que ser alguien que acompañó al grupo de los discípulos desde que Juan el Bautista anunciaba a Jesús, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hasta su muerte y su resurrección. Tenía que tener ese requisito, además de otros. Ahora, Pablo no acompañó a los discípulos. Según ese requisito, Pablo no podía ser apóstol. Y habían algunos en la iglesia esta de Corinto que estaban cuestionando que Pablo fuese un apóstol auténtico. Gálatas, el libro que sigue a los Corintios, también los Gálatas, había un sector allí que decían, Pablo no es apóstol. Y hay bastante espacio de esa breve carta a los Gálatas dedicado a ese tema. Incluso Pablo dice, ustedes me están obligando a excederme en defenderme, porque rechazaban su apostolado. Y sin embargo, sabemos que el Señor Jesús lo comisionó directamente desde el caballo o el burro, no sé en qué andaba, que lo tiró al suelo. Desde ese día el Señor lo comisionó de ser testigo a las naciones, a los judíos y también a los no judíos. Segunda Corintios 12:12 dice, las señales de apóstol fueron cumplidos por mí. Entonces, si bien tenía el llamado y tenía las pruebas de su apostolado, el haber nacido fuera de tiempo, siempre le echaron en cara. Y bueno, todos podemos tener cosas que hayamos hecho que algunos nos echarán en cara. Quizás se te ocurre algo en este momento. Vos hiciste tal cosa. Fallaste en aquello otro. Bueno, acuérdate, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. A pesar de lo que hayamos hecho o hayamos sido, a pesar de algún apodo que
va pegado a nuestro nombre. El sinvergüenza o lo que quieras poner como apodo. Por la gracia de Dios eres diferente. Por la gracia de Dios puedes ser perdonado y hecho una nueva persona. Seguimos en el versículo 9 de 1 Corintios 15. Dice, no soy digno, soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. En el capítulo 22 de Hechos, Pablo está dando su testimonio frente a un juez. También en el capítulo 26 hace lo mismo. Y en ambas ocasiones, Pablo hace referencia a su conversión, pero también al hecho de haber perseguido a los cristianos antes de convertirse en uno. En el capítulo 26 menciona 5 grados de persecución. Dice, vamos a buscarlo, va a ser mejor. Hechos 26 y el versículo 9. Reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y eso mismo hice en Jerusalén, con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes. 1, puse en la cárcel a muchos de esos santos. 2, hasta llegué a aprobar su muerte. ¿Recordamos el caso de Esteban? Eso hace ver que era más que el mandadero que cuidó la ropa de los que apedreaban. Era cabecilla del grupo. Tercero, en las sinagogas muchas veces los castigué. Látigos para las espaldas de los cristianos, simplemente por ser cristianos. Cuarto, los forcé a blasfemar. Generalmente para forzar a alguien a blasfemar, ¿qué se requiere? Tortura. Y quinto, tan furioso estaba yo contra ellos que los perseguí aún en las ciudades extranjeras. Y allá fue, a Damasco, cuando el Señor le paró el carro. Y allí, ahora, años atrás, años después, Pablo escribe, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Hice todo eso. No merezco nada, ni apóstol ni cristiano, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, Pablo también hace referencia a esto. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto no es solamente decir sí, todos somos pecadores. Es reconocer mi pecado delante del Señor.
Y no hay cristiano auténtico, verdadero, que no pasa por aquí. Esta mañana leímos en Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Se acuerdan? Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. En versículos anteriores dice, no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado. Y hay toda una descripción que incluye el uso y abuso de la boca y de la lengua. Somos así. Ahora puedes seguir así, pero no es necesario seguir así. Pablo podría seguir persiguiendo a los cristianos, pero el Señor le dio oportunidad de cambiar. Y Pablo ahora dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Totalmente diferente a lo que antes era. No sé cuál será tu defecto. Conozco los míos. Pero lo importante es reconocerlos y confesarlos, arrepentidos de nuestros pecados. Es lo que la gracia de Dios permite para nosotros. Hace casi 15 días, 13 días para ser exacto, estábamos cerrando la iglesia allí en Silva Polier y aparece un joven en la calle, tambaleaba un poco, pero pedía un Nuevo Testamento de la Biblia. Bueno, empezamos a conversar. Resulta que iba a la escuelita de niño, de adolescente se apartó y empezó a tomar y no podía dejar de tomar. Y dice, he hecho cosas que yo no espero ir al cielo por las cosas que he hecho. Pero sí quiero un Nuevo Testamento para que Jesús me ayude a cambiar. Ahora, ¿tenía razón el joven? No, estaba muy equivocado. Por la gracia de Dios, no importa lo que haya hecho, hay puerta abierta para recibir la gracia de Dios. Por eso, Pablo en Gálatas 2, 20 y 21, 20, cuando dice que Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Pero en el versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios. Es posible recibir la gracia de Dios, escuchar quizás desde niño como hijo de creyentes y sin embargo rehusar. No desecho la gracia de Dios. Bueno, lo dice en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué tremendo resistir la gracia de Dios.
La gran noticia es que por la gracia de Dios, Pablo pudo decir, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy perdonado, soy rescatado y el Señor me ha dado vuelta, me ha transformado. Versículo 10. Su gracia para conmigo no ha sido en vano. ¿Qué tal en ti? ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador? ¿O estás resistiendo? Quizás algunos han dicho, no lo quiero para mí. Lo han rehusado. Espero que no. Porque la gracia de Dios a nuestro favor es lo más grande que hay. Transforma vidas inútiles, como Onésimo, en personas útiles a quienes los rodean y también para la gloria de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Es la gran posibilidad que todos tenemos. Pero es que hay que recibirlo, es como el regalo que alguien nos hace y si ese regalo no lo tomamos, ¿de qué sirve? Me regalan una matera, todo completo, con mate, bombilla, yerba, termos, todavía con agua caliente, todo completo. Cuestión de cebar y disfrutar de un rico mate. Pero si lo dejo sobre la mesa y digo, no me gusta el mate, entonces ese regalo queda ahí y no lo disfruto. Que la gracia de Dios no sea un hermoso regalo que rechaces, que rehuses, que pierdas, como dice en Hebreos. Es posible perder la gracia de Dios cuando la tenemos delante nuestro. Hará una semana y pico que estaba hablando con un señor, también en el Siglo Polier. Y este hombre por años ha recibido la buena semilla y ha recibido visita de hermanos, no míos, pero de otra congregación, de la iglesia menonita. Y empezó a decir de fechas de cumpleaños y entonces el 7 de abril alguien cumplía años, el 3 de abril otro cumplía años y así como 4 cumpleaños allí. Y bueno, para sumarme digo, y yo también, el 5 de abril nací, pero es mi segundo cumpleaños. El 5 de abril es mi segundo nacimiento. Primero de mi madre nací el 13 de diciembre, no se olviden. El año dejamos para otro momento. Pero el 5 de abril fue el día que nací de nuevo. Pero vi por la cara del caballero que estaba hablando chino. No entendía nada. Y me llamó la atención, pero ¿cuánto hace que viene escuchando y leyendo? Y no entró ese detalle de que necesita nacer de nuevo, porque si no, no va a ver
el reino de Dios. Jesús lo dijo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que dejar de ser solamente ser humano y necesitas la gracia de Dios, la virtud de Dios para nacer de nuevo. Si no, por buena persona que seas, no verás el reino de Dios. Qué tremendo. ¿Y cuántos hay, como yo, hijo de creyentes, e incluso abuelos creyentes, que podríamos suponer, y sí, somos cristianos desde allá atrás, y yo también. Y más si me porto bien. Pero recuerdo, ese 5 de abril, estaba con Roberto y mamá en medio, no sé por qué se puso en medio ahí, en que estaba explicando esto, la crucifixión de Jesús. No sé si era Semana Santa o no, pero allí estaba explicando que Cristo había muerto por todos, por nuestros pecados. Ni Roberto ni yo teníamos duda de que fuéramos pecadores. Como buenos hermanos, sabíamos lo que éramos. Pero mamá dijo, tus padres somos cristianos, pero eso no hace que ustedes lo sean. Ustedes tienen que tomar su decisión. Y ese fue el día cuando yo oré y pedí al Señor entrar en mi vida a perdonar mis pecados. Y no estamos del todo seguros, pero parece que Roberto fue el mismo día. Y el mismo mensaje. Nacer de nuevo por la gracia de Dios. ¿Has nacido de nuevo? ¿O estás resistiendo? Puedes decir, yo sé que estoy pronto, o todavía estás con los que están en contra, porque o estamos a favor o estamos en contra. Su gracia para conmigo no ha sido en vano. Y este versículo nos lleva un paso más en la gracia de Dios. Dice el versículo 10, no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Qué quiere decir? Que la gracia de Dios no solamente nos salva, la gracia de Dios también nos santifica. Nos lleva a ser santos en la práctica y también nos lleva a servir, a trabajar para nuestro Señor. Así es la gracia de Dios. No solamente es el favor de Dios que no merezco para salvarme. Es el favor de Dios que no merezco que me capacita para vivir la vida cristiana. Y tampoco debemos rehusar o rechazar esta gracia de Dios para cambiar, para ser lo que nuestro Salvador quiere que seamos. O sea que Cristo no solamente murió para salvarnos del infierno, nos quiere cambiar. Murió por nosotros
para que seamos sus siervos, para que seamos, como hemos cantado en una de las canciones, sus manos, sus pies, para hacer lo que Jesús hacía aquí en la tierra y para hacerlo hoy en nuestro entorno. ¡Qué privilegio! Y todavía con su capacitación para hacerlo. O sea que no es algo que nosotros hacemos por nosotros, sino como dice Pablo aquí, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La gracia de Dios está contigo. No es solamente patrimonio de Pablo. Es para cada hijo de Dios. Por eso no puedo decir como excusa de mis excesos, así soy. No marcha. No es válido. Tengo que reconocer mi pecado y valerme de la gracia de Dios para corregir ese defecto de carácter o de actitudes y de conducta que tengo. Es por la gracia de Dios. Efesios 6:10 habla de la armadura del creyente. Y en el versículo 10, al introducir el tema, dice: fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su gracia. Fortaleceos en el Señor. La fuerza no es nuestra. Y donde dependemos de nuestra fuerza o de nuestra capacidad, muy pronto nos vamos a pinchar, nos vamos a desanimar, vamos a fracasar y probablemente bajemos los brazos. Pero si lo hacemos por la gracia de Dios, entonces contaremos con su fuerza. Me encanta el libro de Tito. Y en cada capítulo del libro de Tito tenemos una exhortación a las buenas obras. Y Pablo está escribiendo acerca de gente que eran los cretenses. Y es ahí donde dice que los cretenses eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Alguien se anota? ¿Qué descripción de personas? Y todavía Pablo lo remarca y dice, y este testimonio es verdadero. Pero dice, exhórtalos. Tienen que cambiar. Entonces, si algo de esto te cabe, te describe, el Señor te está llamando a cambiar. Y te ha dado ya su gracia, su capacidad para hacerlo. No tienes que decir, así soy. Puedes, por la gracia de Dios, vencer lo que sea en tu vida para hacer lo que el Señor te llama a hacer. Sed santos, porque yo soy santo. El Señor ha dicho, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Sean testigos a todo el mundo. Y cada uno de nosotros cada uno de nosotros que ha recibido la gracia de Dios. Si no lo has recibido, estás pelado, como decimos, tierra adentro. No. Pero si has recibido la gracia de Dios, puedes ser utilizado por Dios para llevar esa gracia a otros. Soy lo que soy por la gracia de Dios.
Para terminar, me gustaría pensar en este recurso tan poderoso que tenemos, que es la gracia de Dios viva y activa en nosotros. En 2 Corintios, capítulo 12, Pablo ha pedido 3 veces, sácame este aguijón, ¿se acuerdan? Y recibió una respuesta muy animadora. No. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi gracia se perfecciona en la debilidad. ¿Tienes alguna debilidad? ¡Qué suerte! Porque ahí el Señor quiere mostrar su poder en tu vida. Podría ser un pecado, podría ser un defecto, hasta de nacimiento. Sea lo que sea nuestro defecto, el Señor tiene la gracia para utilizarlo para bien. ¿No? Romanos 8:28, todo. Dios lo puede utilizar para bien. Más que suficiente en las pruebas. Y las tentaciones, que es la misma palabra en el original, tentación y prueba. 1 Corintios 10:13, no hay ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que dará también con la tentación la salida para que puedan soportar. La gracia de Dios es más que suficiente para toda nuestra necesidad frente a las pruebas y frente a las tentaciones. Es que a veces no queremos ser como José, que pegó la vuelta y salió corriendo. Huya de las tentaciones juveniles. Queremos juguetear con las tentaciones, pero el Señor nos dice, huye. Hay otras tentaciones que tenemos que resistir, pero es otra clase. El Señor nos va a dar la gracia en el momento preciso. Siempre nos da una salida. Si caigo, ¿qué pasó? Falló el Señor. Fallé yo. Quizás fui como Pedro. Todos ustedes sí negarán al Señor, pero yo. Pero fue el primero. Y todavía 3 veces, ¿no? Lo escuchamos hoy, 3 veces. Así somos en nuestro poder. Pero con la gracia de Dios podemos resistir la tentación y salir victoriosos. La gracia de Dios. Dice que la gracia de Dios estaba y abundaba en los apóstoles cuando estaban testificando del Señor, de su resurrección, en Hechos capítulo 4. Y me gusta porque dice que sobreabundaba. Usa esa idea de la abundancia de la gracia de Dios. No es en cuenta gotita, abunda para nosotros. Nos achicamos para testificar. Me frena el miedo de
hablar con las personas. A mí sí. No soy de las personas que van libremente a entablar una conversación. Pero el Señor ayuda. ¿Y cuántas veces uno golpea en una puerta, no sabe qué tipo de cara va a recibir? Si va a recibir una sonrisa o cuántas veces porque ya sacan la cuenta, ¿no? Más yo que soy gringo, religioso. Entonces, uno enfrenta esa primera impresión. Pero qué lindo es ver cómo el Señor da la gracia para dar vuelta el asunto y se entabla una rica conversación y oportunidad de compartir el Evangelio. No tenemos por qué achicarnos. No tenemos por qué silenciarnos al compartir el Evangelio. Su gracia está con nosotros para fortalecernos. El uso de tu don. Cada uno de nosotros tiene una capacidad dada por Dios. Cada uno. En 1 Pedro, y les invito a leerlo, 1 Pedro capítulo 4 y versículo 10. Después en 1 Corintios 12 hay toda una lista larga de dones. 12 o 13 por ahí se mencionan, pero aquí los agrupa de manera interesante. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Me gusta la Reina Valera 60 allí, la multiforme gracia de Dios. Pero aquí dice la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones, que también me gusta. Dice, cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Básicamente, dos clases de dones: de hablar y de hacer. Algunos hacen con las cuerdas de la guitarra o el teclado de un órgano. Otros tejiendo y dando prendas para personas necesitadas. O cocinando y llevando un plato de comida. Todos son servicios que Dios nos capacita para hacer, no solamente para predicar, sino también para mostrar amor, el amor de Cristo, porque Cristo vino a este mundo y era conocido por alguien que andaba haciendo bien. Qué linda descripción de una persona. Andaba haciendo bien. Bueno, quizás no tenemos el don de decir a un paralítico, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Pero podemos brindarle afecto, ayuda, llevarle en el auto para el hospital o lo que sea. Podemos usar nuestras manos para servir a los demás. Y los que pueden hablar, los que pueden predicar, los que pueden dar su testimonio, qué bendición es. Pero siempre cuando se hace para que Dios sea glorificado. Segunda Pedro 3:18 dice, crezcan en la gracia de Dios. Crezcan. No te quedes ahí. Y
Si resulta que en tu vida planchaste, quedaste ahí, hay un curso en el fondo que se llama Creced en la Gracia. Te lo recomiendo. Creced en la gracia. No te quedes ahí donde estás. Aunque tengas 80 años, siga creciendo. Algunos sonríen. Y sí, no tengo 80, pero andamos cerca, no falta tanto. Pero crezcamos en la gracia de Dios, porque el Señor siempre tiene algo para moldear en nuestras vidas. Algún retoquecito, algún pulidito para algo en nuestras vidas. Crezcan, pero esto es algo que tenemos que hacer. La gracia de Dios está ahí. Hay que recibirla o rechazarla. Hay que recibirla y desarrollarla, utilizarla en nuestras vidas. La gracia de Dios es poderoso para salvar, es gratis, pero es efectiva. La gracia de Dios está bajo nuestra responsabilidad de recibir, desarrollar y utilizar. ¿Qué harás con la gracia de Dios? Empieza asegurando haber recibido a Jesús como tu Salvador. Si no lo has hecho, este Viernes Santo puede ser el viernes cuando llegues a ser santo, un santo verdadero de Dios, lavado por la sangre que Cristo derramó en la cruz por ti, para darte el perdón. Y a comenzar una nueva vida por la gracia de Dios, sin excusas, y listo para ser utilizado para la gloria de Dios. Oramos. Nuestro Dios, venimos ante ti como seres humanos como somos, sin esconder de ti nuestros pecados, porque tú los conoces todos. Venimos ante ti también con nuestras debilidades, cosas que estamos conscientes de que no son lo nuestro, pero también deseosos de que tú nos cambies, que tú nos des fuerzas para ser lo que tú quieres que seamos y hacer lo que tú quieres que hagamos. Nos ponemos en tus manos para que obres en nuestras vidas, para que nos corrijas y para que nos animes a confiar en ti 100% para salvarnos y para transformarnos. Rogamos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.